¿cómo estás? Bienvenido al curso de Capacidades Comunicativas 2. Mi nombre es Néstor Apaza. Conmigo estaremos desarrollando el curso de Capacidades Comunicativas con el tema de acentuación y tildación. Empezamos con esta cita bíblica que tenemos hoy en día. Lucas capítulo 6, 45 dice: el que es bueno, de la bondad de que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Esto nos quiere decir que todo lo que nosotros hablamos, emitimos o decimos palabras a las personas, es lo que de nuestro corazón abunda. Habría que hacerte una pregunta: ¿y qué abunda en tu corazón? ¿Abunda cosas buenas o cosas malas? Pero en todo caso, es para reflexionar. Sepamos entonces que hablar es una habilidad que tú y yo tenemos que desarrollar. Y al hablar, en el hablar cotidiano que tú y yo hacemos, utilizamos tonos elevados, tonos bajos, lo que implica entonces que todas las palabras tienen cierta peculiaridad de sonido. El tema de hoy justamente va a abarcar esto que tiene que ver con la acentuación y la tildación. Veamos entonces, tilde y acento, ¿es lo mismo? Por supuesto que no. Mientras que el acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia la sílaba tónica de una palabra, la tilde es una rayita que va de derecha a izquierda que se coloca en la vocal de la sílaba acentuada. Y solamente se coloca por regla, es decir, que se llama la tilde solamente se coloca cuando la regla te lo estipula. Por lo tanto, podríamos decir nosotros en esta parte la siguiente expresión: todas las palabras llevan acento, pero no todas se tildan. Y si se tildan, solamente se llegarán a hacerlo por regla y por norma. Frente a esta situación, entonces, la acentuación, ¿no?, respecto a la tildación, ha llevado a agrupar a las palabras de la siguiente manera. Tenemos las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Las palabras agudas solamente se tildan cuando terminan en vocal o las consonantes N y S. Así como el ejemplo que tenemos aquí: pregón termina en N, por lo tanto se tilda. Cortés, la última sílaba acentuada, termina en S, por lo tanto se tilda. Habló, ¿no?, como ustedes pueden ver, habló, termina en la última sílaba y es vocal y se tilda, por lo tanto. Compás, la sílaba tónica en la última sílaba, por lo tanto, y termina en S y por lo tanto se tilda. Cuando no lleva tilde las palabras agudas, cuando terminan en cualquier consonante, menos en N y S. Así tal es el caso de azul, termina en L. Salud, feliz. Por lo tanto, estas no se tildan. O cualquier otra palabra que también reúne esta condición. Las graves. Las graves, al igual que las agudas, llevan tilde, pero obedece a una norma distinta. Y se tildan las graves cuando terminan en cualquier consonante, menos en N y S. Ahora, las palabras graves son aquellas que llevan la sílaba tónica o la sílaba de mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. En la penúltima sílaba. Por lo tanto, tenemos aquí árbol, ¿no? Árbol, ¿no? La penúltima sílaba, árbol, termina en L. Por lo tanto, se tilda. Lápiz, ¿no? En Z se tilda. Cráter, azúcar. ¿Cuándo no se tilda? Las graves no se tildan cuando terminan en NS o vocal. Por ejemplo, carro, carro. La sílaba, la penúltima sílaba, K, ¿no?, como ustedes pueden ver allí, se lleva la mayor fuerza de voz, pero como termina la palabra en vocal, no se tilda. Tienen de igual manera, ¿no?, la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, pero como termina en N, la palabra no se tilda, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no?, todas las palabras graves cuando terminan en vocal N y S o vocal no se tildan. El caso para las palabras esdrújulas, sin embargo, es más fácil en cuestión del manejo de la norma. Decimos que todas las palabras, ¿no?, esdrújulas se tildan sin excepción. Se tildan, todas se tildan.
Para las sobresdrújulas de igual manera, todas se tildan. Así es que cuando nos encontremos nosotros frente a una palabra esdrújula, se tilda. Allí ni pensarlo, se tilda automáticamente. Si es sobresdrújula, de igual manera. Tal es el ejemplo que tenemos allí. Sílaba, cándido, música, hábito, se tilda. En relación a las sobresdrújulas, dígamelo, cómetelo, ¿no? Se tilda. Entonces, de esta manera se han distribuido, se han clasificado las palabras por la acentuación y también por normativa de tildación. Algunas se tildan, ¿no? Algunas, no todas, tienen que obedecer a ciertos rasgos. Pero en el caso de las esdrújulas y sobresdrújulas, como ustedes pueden ver, ¿no? Automáticamente todas llevan tilde para este tipo de grupos. Y recordemos, todas las palabras llevan acento, pero no todas se tildan. ¿Por qué es importante saber sobre la acentuación? Muchas veces no le damos el lugar a la acentuación. Pensamos que es cualquier cosa, no tiene mucha importancia, pero déjenme decirles una cosa, que la acentuación y la tildación pueden cambiar el significado de muchas palabras. Y no solo hecho, por el mismo hecho de que cambiar el significado de muchas palabras puede conllevar incluso, cuando se trata de redacción de textos, cuando se trata inclusive de muchos marcos legales, ¿no? El significado es muy importante. Y aquí colocamos, por ejemplo, una palabra que se repite 3 veces, pero la diferencia se enmarca en el lugar donde se ubica la sílaba tónica. En la primera palabra terminó, es una palabra aguda, termina en O, por lo tanto se tilda, y como termina en O y la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, es aguda, ¿no? Sin embargo, aquí terminó, ¿no? Que obedece a una categoría gramatical que es un verbo que indica una acción concluida. Terminó. Juan terminó la tarea. Juan terminó su trabajo de investigación, ¿no? Esta palabra aquí está connotando su significado en un sentido que concluyó una acción. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la segunda palabra, término, ¿no? Término, cambia su significado en el sentido de que no se refiere a, puede referirse a una palabra en sí misma, ¿no? A la expresión que da alguien, que puede ser una palabra o que puede ser que se llama un grupo de palabras, ¿no? Enfatizando algo, por ejemplo, el término que el profesor utilizó en el aula fue refiriéndose específicamente a un verbo, a un sustantivo, a un adverbio, a cualquier categoría, pero a una palabra específica, el término, la palabra, ¿no? Entonces miren ustedes cómo varía el significado. En la tercera, la sílaba tónica se encuentra en el medio, en mí, ¿no? Termino, ¿no? Termino. Si termino mi trabajo, podré ir a jugar. Es una oración que se presta a este tipo de significado. Si termino mi oración, como ustedes pueden escuchar, si termino oración, el verbo aquí está en una situación de condicional, ¿no? De condicional. Entonces, ¿se dan cuenta? Miren ustedes que la ubicación de la sílaba tónica le da a la palabra, ¿no? Distinto significado y por lo tanto es muy importante conocer y saber estos puntos de acentuación y tildación. No olvidemos esto. Tenemos casos excepcionales o casos especiales de tildación. La tilde diacrítica. Cuando hablamos de tilde diacrítica, hablamos de los monosílabos generalmente, pero tenemos que recordar algo aquí. La Real Academia Española, ¿no? A partir del 2010 en adelante, ha establecido una normativa nueva en relación a las tildes. Es por eso que este cuadrito que ustedes ven, si ustedes buscan en internet, tienen que usar el cuadrito que es actualizado, ¿no? Respecto a la tilde diacrítica. No usemos de las versiones antes del 2010, porque allí se tildan todavía algunas palabras que ya no se tildan por normativa de la Real Academia. Por ejemplo, la O. La O antes del 2010 se tildaba, pero ahora ya no. Ya no es usual por norma la tildación entre números. Entonces, así como este caso se presentan con los relativos, ¿no? También de igual manera, ¿no? Entonces, veamos a continuación, ¿no? Los casos de tildación para palabras o casos excepcionales de tilde diacrítica.
Él, cuando es pronombre personal, ¿no? Cuando se refiere a la persona, ¿no? Se tilda. Por ejemplo, no es de él. Ese él puede reemplazarse por Juan. No es de Juan. No, no es de Juan. Porque él es un pronombre masculino. No es de Juan. No es de Pedro. ¿No? Y no puede referirse solamente al sentido de seres humanos. También puede ser a un perro o a un objeto, ¿no? No fue mordido por él, refiriéndose al perro. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando se refiere a un nombre específicamente, ¿no? Reemplaza a un objeto, reemplaza al ser en una oración, entonces lleva tilde. Y no lleva tilde cuando es artículo. ¿Y cómo saber cuándo es artículo? Una característica peculiar siempre del artículo es que siempre va al lado de sustantivo. Por ejemplo, acá el príncipe. Príncipe es un sustantivo. El príncipe, la mamá, ¿no? El padre, el juego, ¿no? El deporte. ¿Se dan cuenta? El deporte. El lapicero. El teléfono. Siempre va a ir, cuando es artículo, siempre va a ir a ser acostado de un sustantivo. Entonces, automáticamente allí no lleva tilde este monosílabo. Mi cuando es pronombre personal también lleva tilde. Murió por mí. ¿Se dan cuenta? Murió por mí. No lleva tilde cuando es adjetivo posesivo, ¿no? Te lo obsequia mi hermano. Está indicando que el hermano es de él, ¿no? Y mi, cuando se trata de la nota musical, cuando es sustantivo, tampoco no se tilda. Tú, tenemos el otro término, tú. Cuando es pronombre personal, ¿no? Pronombre personal, se tilda. Tú eres mi familia, se tilda. Y tú, cuando es un adjetivo posesivo, no se tilda, ¿no? Tu familia ya llegó. Tu familia ya llegó, ¿no? Tú eres la inspiración de mi vida. Ese tú lleva tilde, ¿no? Ese tú lleva tilde. Entonces, miren ustedes, cuando es pronombre personal, llevará tilde. Y cuando no es pronombre personal y es un adjetivo posesivo, allí no se tilda. Vamos con el sí, ¿no? Vamos con el sí. El sí se tilda cuando es pronombre personal. Volvió en sí. Y también se tilda cuando es un adverbio de afirmación. Dijo que sí se casará. Vamos a suponer que hay un joven enamorado y va y le cuenta a su mejor amigo el éxito que tuvo ese día. ¿Cuál fue el éxito? ¿No? Que María le aceptó ser su amiga especial. Y le va y le dice, Juan le dice a Gabriel, ¿no? Gabriel, me dijo el sí, ¿no? Me dijo el sí. María me dio el sí. Ah, qué bonito, ¿no? Ese sí lleva tilde. Pero si es conjunción condicional, ¿no? Como ustedes pueden ver allí, si vienes te quedas. Cuando está condicionando, no lleva tilde. Si es un sustantivo, la nota musical tampoco llevará tilde. Otra oración que podríamos especificar, haciendo un ejemplo tan peculiar como la clase de los maestros, ¿no? Si el profesor mencionó que si estudian, podrán aprobar el curso. Ese sí, por ejemplo, está en una situación condicional, por lo tanto, allí, ese sí, no se tilda, no se tilda. De, otra palabra. El de cuando se refiere al verbo dar, lleva tilde, pero cuando es una preposición, no lleva tilde. Entonces, allí está bien claro, cuando es deseo que me dé una flor, del verbo dar, ¿no? Deseo que me dé, ¿no? María, cuando llegó, ¿no? Le pedí que dé, ¿no? Esta carta a Juana. Ese de dar, lleva tilde. Por ejemplo, pero cuando no lleva tilde, cuando es preposición, vengo de Chiclayo, es un complemento de Chiclayo, entonces allí no lleva tilde. Por ejemplo, otra oración que podríamos mencionar, Miguel Grau, el caballero de los mares, nació en Piura, ¿no? Ese de también no es del verbo dar, ¿no? Porque te está indicando un complemento del lugar, ¿no? De Miguel Grau, el caballero de los mares, nació en Piura. Por lo tanto, ese de allí no lleva tilde porque es una preposición. Tenemos aquí también la palabra más, ¿no? Cuando
la palabra más es un adverbio de cantidad, se tilda. Dame más de ti, Señor. Yo quiero más sopa. Yo quiero más sopa. Yo quiero más nota en mi curso. Pero cuando es, y miren, es fácil de identificar, ¿no? Es fácil con ese breve. Ahora, pero cuando no se tilda cuando es una conjunción que equivale a pero. Lo compró, mas no lo usa. A ver, reemplacen más por pero. Lo compró, pero no lo usa. Entonces, mire, cuando hay esa situación de conjunción, entonces no lleva tilde. Té. El té, cuando es un sustantivo, ¿no? Refiriéndose a la infusión, al mate, que nosotros conocemos, sí lleva tilde, ¿no? Cuando es sustantivo. Yo quiero que me invites un té caliente. Ese té lleva tilde. Pero el té, cuando es pronombre personal, no lleva tilde en el caso del té, ¿no? De la palabra té. Te quiero mucho. ¿No? Te quiero mucho. Sé, ¿no? Otro término que nosotros tenemos aquí. El sé, cuando se refiere al verbo saber, lleva tilde. Y también cuando se refiere al verbo ser, ¿no? También lleva tilde. Por ejemplo, miren, allí vamos a ver. A ver, vamos a usar el nombre tal vez de uno de ustedes. A ver, Juan, María, María. Juan, tú sé la líder de tu aula. Tú sé la líder de tu aula. Como ustedes pueden ver, tú sé la líder. Está diciendo, tú debes ser. Ven en el verbo ser. Entonces allí ese sé lleva tilde. Pero cuando es un pronombre personal, no lleva tilde. José se equivocó. Se equivocó. Ese se, ¿no? Que es un pronombre personal, no lleva tilde. Aún, otra palabra que también es muy conocida, ¿no? Cuando la palabra aún equivale a todavía, entonces lleva tilde. Por ejemplo, aún es joven, reemplazamos aún por todavía es joven. Entonces allí podemos ver que allí reúne la condición, por lo tanto aún lleva tilde. Pero veamos el siguiente caso cuando no se tilda, cuando equivale a incluso, no se tilde. Veamos, mire, aún así me cuesta entenderte. Reemplazamos, incluso así me cuesta entenderte. Entonces cuando equivale a incluso, no se tilda, no se tilda. Esos datos tenemos que tener en cuenta nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Hay excepciones, por ejemplo, los hiatos. Los hiatos son, diríamos, hechos y sucesos lingüísticos gramaticales que rompen un diptongo cuando hay la unión de dos vocales, ¿no? Cuando hay una débil y una fuerte, o dos débiles o dos fuertes, ¿no? El hiato rompe el diptongo. En esos casos se rompe el diptongo y también se separan las sílabas. Por ejemplo, tenemos aquí Seúl, ¿no? Seúl. Ahí tenemos la tildación en la vocal cerrada o débil. Las vocales cerradas son la U y la I, no nos olvidemos eso, o la I y la U. Y las vocales fuertes o vocales abiertas, la A, la E y la O. Cuando la mayor fuerza de voz, ¿no? En un diptongo está sobre la vocal cerrada, la I o la U, entonces se produce el hiato, se rompe, se separan las sílabas, ¿no? Porque la mayor fuerza de voz está en la sílaba cerrada. El caso de Seúl, ahí está. La E es vocal fuerte o vocal abierta, pero la mayor fuerza de voz está en la U, que es vocal débil o vocal cerrada. Por lo tanto, allí se produce el hiato, se rompe el diptongo y se forman dos sílabas, Seúl. ¿Se entendió? María, ataúd, leíto, dúo. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta esto. Los monosílabos no se tildan. Tenemos que tener en cuenta, monosílabo significa palabra formada por una sola sílaba. No se tildan, salvo aquellas que por función gramatical llevan la tildación diacrítica. Es decir, esos casos que hemos visto, ¿no? El caso que Dios, por ejemplo, es un monosílabo, no se tilda. Guión, monosílabo, no se tilda. Truján, sol, flor, yo, di, mi, te, fue, dio, la, le, me, flor, etc. Entonces los monosílabos no se tildan, no nos olvidemos, ¿eh? Solo salvo aquellos que por función
llevan tilde diacrítica, de acuerdo a la normativa que hemos visto. También tenemos que tener en cuenta que en las interrogaciones y las exclamaciones también existen tildaciones. Los interrogativos y los exclamativos, qué, quién, cuál, cuándo, cómo, dónde, a dónde, se tildan en caso de pregunta o exclamación. Cuando están dentro, ¿ya?, entre signos de interrogación o signos de admiración, se tildan. A eso nosotros los llamamos preguntas interrogativas directas, ¿no? Directas. Pero no se tildan, ¿no? Perdón, se tildan también cuando son indirectas, ¿no? Y las preguntas indirectas son cuando están inmersas en un texto, pero tienen el sentido interrogativo y no van entre signos de interrogación. También se tildan en esas condiciones. Allí, como ustedes pueden ver, ¿cómo lo hiciste? Está entre dos signos de interrogación y hay una respuesta, no sé. Pregunta directa, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, por ejemplo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años trabajas aquí en la UPU? ¿Cuántos años tienes? Entonces, requieren respuesta directa, porque eso se llaman preguntas directas. Las interrogativas indirectas son aquellas que están inmersas, tienen intencionalidad de pregunta dentro de un texto, y como tales se tildan también. Por ejemplo, no sé cómo lo hiciste. No te puedo explicar cuánto me afectó tu partida aquel día que tomaste el tren y te fuiste. ¿Se dan cuenta? Él me enseñó que estudiar es fácil. Díganme, ¿quiénes son ustedes? Para que vengan y me digan a ustedes lo que yo tengo que hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, entonces, los interrogativos y los exclamativos, ¿no?, se tildan estando entre signos de interrogación o admiración, como también al no estar, ¿no?, conocidos como también en situaciones de interrogativas indirectas. Tenemos aquí el caso del por qué. El por qué es un sustantivo masculino que equivale a causa. Miren, tenemos 4 puntos acá del por qué. Un por qué junto con tilde. ¿Y cuándo se tilda el por qué junto con tilde? Cuando equivale a causa, motivo, razón. Se escribe con tilde. No comprendo, por ejemplo, el por qué de tu actitud. Reemplazamos, no comprendo la razón. Hasta equivale a razón. Motivo, no comprendo el motivo de tu actitud, ¿no? ¿Se dan cuenta? La causa, no comprendo la causa de tu actitud. Entonces, cuando es un sustantivo y también equivale a esos, este por qué que va juntito se tilda. ¿Ok? Veamos el siguiente, el por qué, pero que se escribe separado y se tilda. Cuando esta palabra, estas dos, porque esta es una preposición con un relativo, van juntas, ¿no?, con un interrogativo allí, van dentro de un signo de interrogante, se escriben separadas y se tildan el qué. Por eso dice, se trata de la secuencia formada por una preposición y por el interrogativo o exclamativo, ¿no? La preposición por más que. No comprendo por qué te pones así. Ahí te dice por qué. Ahí es una pregunta indirecta, ¿no? En esos casos se tildan. El por qué junto, pero no se tilda. Se trata de conjunción átona, razón por la cual se escribe sin tilde. Puede usarse con 2 valores, ¿no? Cuando es una conjunción causal para introducir oraciones subordinadas que expresan causa, caso, que puede sustituirse por las locuciones de valor asimismo causal, como puesto que, ya que. Miren ustedes, no fui a la fiesta porque no tenía ganas. Reemplacemos, no fui a la fiesta ya que no tenía ganas. No fui a la fiesta puesto que no tenía ganas. Cuando el por qué se reemplaza por esos, entonces estamos a un por qué junto, pero sin tilde. Veamos el siguiente caso también, la D, ¿no? Un por qué separados, pero sin tilde. Cuando la preposición por más el pronombre relativo que, en este caso es más corriente usar el relativo con un artículo antepuesto. El que, la que. Miren, nosotros nos encontramos a veces con esta situación, pero se recomienda muchas veces que cuando estamos en este tipo de palabras expresas separadas, siempre anteceda al interrogativo que el artículo. Por ejemplo, allí, como se puede ver, este es el motivo
por el que te llamé. Es lo más recomendable. Podría decirse así, ¿no? Este es el motivo por qué te llamé. Pero para evitar confusiones, se recomienda, este es el motivo por el que te llamé. Los premios por los que competían. No sabemos la verdadera razón por la que dijo eso. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces podemos concluir que la importancia de conocer el tema de la acentuación y la tildación radica en que la acentuación y la tildación pueden darle o connotarle, asignarle un valor semántico distinto a las palabras en un texto. Por esa razón es muy importante conocer estos aspectos, ¿no?, en la producción, cuando tú te relacionas con las personas y también cuando tú escribes. Hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Otra frase que podríamos rescatar de esta sesión: todas las palabras, ¿no?, llevan acento, pero no todas se tildan. Todas las palabras se acentúan, pero no todas llevan tilde. Recordemos que la tildación solamente se coloca, ¿no?, en las palabras por la existencia de normativa. Las agudas, ya hemos explicado, se tildan cuando terminan en vocal, ¿no?, y en las consonantes N y S. En los demás casos no llevan tilde. Las graves, como ustedes también vieron, se tildan cuando terminan en cualquier vocal, perdón, cuando terminan en cualquier consonante, ¿no? Pero cuando terminan en vocal y en NS, no se tildan. Las esdrújulas se tildan, todas se tildan sin excepción. Las sobresdrújulas también se tildan sin excepción. Apreciado amigo, no te olvides, para poder leer, para poder escribir y tú tener un éxito en la producción de textos, en la construcción de trabajos académicos, estos temas te van a ayudar y te van a fortalecer para tener trabajos muy buenos. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.